Chicos, seguimos. A ver, hemos visto la piso, irrigación, POPQ, incontinencia, pubertad, menopausia, métodos anticonceptivos, infertilidad. Hemos visto amenorrea, hemos visto sangrado, SOP. ¿Está bien? ITS. ¿Se acuerdan? Ayer quedó pendiente esto, ¿no es cierto? Entonces en ITS, cuando les pregunten cándida, al menos las preguntas difíciles puede ser ¿qué es la causa más frecuente de consulta? ¿Verdad? Siempre tiene que haber prurito. El pH es ácido, ¿no es cierto? Y se diagnostica por cultivo de sabureaud, pero con clínica basta, ¿no es cierto? El manejo es con clotrimazol y solamente se da fluco si es que es recidivante, ¿ya? La candidiasis recurrente es criterio obedecido, ¿no es cierto? Muy bien. La tricomona tienen que decirte que es la que tiene los síntomas más severos, la que es más contagiosa, ¿correcto? La clínica tiene que ser la leucorrea, pero espumosa, maloliente. El gold standard es el cultivo de Diamond, ¿correcto? Que se realiza para ver, pero ante la innecesidad de este examen basta con un test en suero, o sea, con suero fisiológico para ver a las trofozoitos moviéndose. Ya le llaman examen en fresco. El manejo es con metronidazol o tinidazol, pero dosis única. No es necesario más. ¿Ya? La Gardnerella, la pregunta es Gardnerella y Mobiluncus, ambos causan la vaginosis. ¿Por qué es una osis? No es una infección per se, no se genera inflamación, simplemente es un sobrecrecimiento. ¿Ya? La Gardnerella y el Mobiluncus es la más frecuente de todas, pero no es la más frecuente de consulta como la cándida, sino la más frecuente en general. ¿Ya? Como la mayoría son asintomáticas o a lo mucho que tienen un mal olor o un prurito leve, color gris, ¿no? La secreción. Se diagnostican con KOH, correcto, y hay que ver el test de aminas y el Clusels mayor al 20%, son los dos test que se hacen. El test de aminas con KOH y el Clusels más de 20%. El manejo en estos casos es metronidazol tópico, si es que no hay comorbilidad, y metronidazol vía oral si es que está gestando en la segunda mitad, o si es que hay alguna comorbilidad o riesgo para hacer una EPI. ¿Ya? Por ejemplo, si le van a poner un DIU, tienen que tratarlo. Si le van a hacer un procedimiento, tienen que tratarlo vía oral. ¿Ya? Estas son fáciles, por eso los paso rápido. Si la leucorrea es mucopurulenta, si es mucopurulenta, entonces hay que pensar que eso es una cervicitis. La mucosa es por clamidia, la purulenta es por gonococo, cervicitis. ¿Cuál es el análogo en el varón de la leucorrea mucopurulenta? La uretritis. ¿Cuál es el más frecuente? ¿Clamidia o gonococo? Clamidia, ¿correcto? La clamidia. Entonces, estas leucorreas mucopurulentas que dan cervicitis pueden progresar y dar una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Se acuerdan los factores de riesgo? Ser una mujer joven, menor de 25 años, promiscuidad sexual, ser usuaria de un DIU, sobre todo dentro del primer mes, no se olvide, y el estar sometido a algún legrado o algún procedimiento invasivo del útero son los 4 factores de riesgo de la EPI: joven, promiscua, DIU y legrado. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es la etiología más frecuente de la EPI? La clamidia. Luego viene el gonococo. Pero a esta se añaden, ¿qué cosa? Anaerobios. Por eso la mayoría de EPIs son polimicrobianas. Clamidia o gonococo con anaerobio. ¿Correcto? Como el gold standard de toda infección es el cultivo, la única forma de cultivar esto es por laparoscopía, ¿no es cierto? Entonces, como nadie va a hacer una laparoscopía de una EPI, Hager trajo sus criterios, ¿se acuerdan? Los mayores y menores, bastaba cumplir 2 mayores o
un mayor y dos menores, ¿no es cierto? Hager, ¿qué es? ¿Se acuerdan la mnemotecnia? Dolor, 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 sexo, ¿no es cierto? Un dolor me pasaba. Dolor abdominal, dolor cervical, dolor anexial, este sí me pasé, y sexo, o sea, antecedente de contacto sexual. Y como sexo no más, ¿no? Así me acuerdo. ¿Por qué no más? Porque no hay otra patología que explique el dolor bajo. ¿Ah? Esos son los 5 criterios de Hager: dolor abdominal bajo, dolor cervical, dolor anexial, antecedente de contacto sexual, y no existe otro cuadro que pueda explicar el dolor abdominal bajo. En cambio, los menores son la fiebre, la BCG, el Gram y la leucocitosis. La leucocitosis, la fiebre, BCG y el Gram positivo en el cervix pueden ser criterios menores de Hager. ¿Ya? ¿Qué es el síndrome de Fitzhugh-Curtis? Es una EPI o una cervicitis que progresa a una perihepatitis. ¿Correcto? Si el paciente arranca con EPI y progresa a una perihepatitis, eso es un Fitzhugh-Curtis. Que obviamente la gente más frecuente, ¿cuál va a ser? La clamidia. La clamidia. La EPI tiene los mismos grados que la diverticulitis, ¿no es cierto? Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. No se olvide. El grado extremo es cuando está roto el absceso. El grado 3 es cuando tienen un absceso en el trompa o en el ovario, ¿no? Perdón, en el útero. Sobre todo en la trompa es donde se hace el absceso más frecuente. La salpingitis con absceso. El núcleo 2 es cuando hay salpingitis más pelviperitonitis, correcto. Y el grado 1 es solamente cuando hay salpingitis. Entonces, grado 1, solo salpingitis, clínica leve. Grado 2, la salpingitis ya dio peritonitis con clínica localizada y rebote localizado. Grado 3, se palpa masa, absceso y el paciente está séptico. Grado 4, roto con peritonitis generalizada. Pues, ¿cómo diferencian salud la peritonitis generalizada de la 2? Porque este solo baja hipogastrio, este es en todo el abdomen, ¿ya? Entonces el tratamiento, estos 2 primeros grados pueden ser tratamientos médicos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el antibiótico? Será ciprofloxacino, ¿no es cierto? Ciproacitro, si es que estaría solo en una cervicitis, en la cervicitis, no te olvides, es el manejo inicial. Pero si ya sospechas EPI, caballero, tienes que pasar al manejo completo, ¿no es cierto? La cipro, ¿en qué se transforma? En ceftriaxona parenteral. Y la citro, ¿en qué se transforma? En doxiciclina. Nunca se olvide, ¿ya? Y la guía del MINSA dice que tenemos que añadirle metronidazol porque tenemos alto riesgo de anaerobios y de tricomón. Entonces, si solo habría cervicitis, ciproacitro, monodosis. Pero si ya hay clínica de EPI, la ciprofloxacina se vuelve ceftriaxona y la citromicina doxiciclina. Añadimos metronidazol y damos manejo completo. Ese es el manejo médico. Puede ser ambulatorio hospitalizado dependiendo de las comorbilidades. En cambio, el 3 y el 4 ya se recomienda, aparte del antibiótico, un manejo laparoscópico, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los criterios para hospitalizar una EPI? No se olviden que sea gestante, es un criterio, que esté haciendo CIRS, porque eso lo volvería una sepsis, ¿no es cierto? Que no haya respondido al tratamiento ambulatorio médico, son criterios de hospitalización. Muy bien, ¿cuáles son las principales complicaciones de la EPI? Sobre todo crónicas, no voy a hablar de las agudas porque es igual que un abdomen agudo. ¿Cuál será la primera complicación, la más importante? Esterilidad. Esterilidad. No digas infertilidad porque ya dijimos la diferencia. Esterilidad tubárica. Y la segunda complicación, dolor pélvico crónico. Dolor pélvico crónico. ¿Ya? Muy bien. Ya que seguimos con ITS, el condiloma, no se olviden, los condilomas tienen que manejarse con imiquimod o ácido tricloroacético. ¿Correcto? Imiquimod o ácido tricloroacético. Ese es el manejo que se recomienda. Si son muy grandes, se puede optar por tratamiento quirúrgico, crioterapia. Si
Si está gestando, se puede dar ácido tricloroacético, si es posible, no es contraindicado, y si es que está obstruyendo el canal del parto, se tiene que hacer manejo quirúrgico, ¿ya? Con Dilon. Muy bien, el Imiquimod sí está prohibido en la gestante. Muy bien, seguimos. Se llama vulvovaginitis inespecífica cuando no es considerada una ITS. Y las causas más frecuentes son el Enterobius vermicularis, si la niña es menor a 6 años, y el estreptococo piógenes o otros estreptococos si la niña es mayor de 6 años. Se llama inespecífica porque no se aísla ningún germen de las ITS. ¿Ya? Los quistes, tenemos el escamoso en la pared posterior de la vagina, los quistes de Garner en la pared anterolateral de la vagina, ¿ya? Y son remanentes del conducto de Wolf, y los quistes de Müller que pueden estar en toda la vagina indistinta, no sé, son indistinguibles de los demás, así que hay que hacerles una biopsia. Y los quistes de Bartolino, no se olviden, se encuentran en el vestíbulo, parte posterior, a ambos lados del vestíbulo vulvar, y estos tienen que tratarse con marsupialización, y si fuera un absceso, con drenaje, antibióticos y marsupialización. Las dos preguntas, ¿no? Un quiste no complicado de Bartolino, marsupializas. Un quiste infectado o absceso de Bartolino, se hace el drenaje, la antibiótico terapia y marsupialización. ¿Cuáles son los gérmenes que infectarán un Bartolino? Los mismos que la piel, estafilococo o estreptococo. ¿Chicos? Muy bien, seguimos. Patología mamaria funcional. Ya, ahora sí llegamos a cáncer. ¿Cuál es la patología mamaria funcional? Nunca se olviden, la mastodinia. Cuando hay algún componente ecográfico positivo. Cuando hay una lesión orgánica, mastodinia. En cambio, la mastalgia, ¿qué es? Un dolor cíclico, pero que no le puede encontrar una lesión orgánica. No se olviden. La mastalgia son dolores cíclicos que no le encuentro causa. Mastodinia, algunos, o mejor dicho, los de ACO consideran que es cuando ya hay una lesión orgánica. ¿Cuál es la otra patología mamaria funcional? La mastopatía fibroquística. La mastopatía fibroquística es una patología mamaria funcional donde por el exceso de estrógenos y de progesterona se forman quistes. ¿Ya? En el hombre, la ginecomastia, ¿se acuerdan cuáles eran las dos causas? Medicamentosa y fisiológica. ¿Cuáles son los 3 momentos en los que un hombre puede tener ginecomastia? Recién nacido, adolescente y anciano. El más frecuente es en el adolescente. ¿Y cuál es el medicamento que se asocia a ginecomastia? La espironolactona y todos los medicamentos que disminuyan los andrógenos. ¿Cómo diferenciar telorrea de galactorrea? Nunca se olvide. La telorrea es uniporo unilateral. En cambio la galactorrea es multiporo bilateral. ¿Ya? Galactorrea. La galactorrea, ¿a qué se asociaba? A exceso de prolactina. Y la causa más frecuente de prolactina son fármacos o el otro que puede ser tumores. ¿Ya, chicos? ¿Cuál es la mastitis más frecuente? La aguda, causada por estafilococo aureus, ¿no es cierto? En la mujer lactante, que da de lactar. ¿Cuál es la clínica del proceso fibroquístico de la mastopatía fibroquística? ¿Cuál es la clínica? Son quistes varios que agravan, ¿con qué? Agravan con la progesterona, o sea, en el periodo secundario del ciclo, la segunda mitad del ciclo, ¿ya? Pero que en la ecografía salen quistes
benignos. Eso es el proceso fibroquístico. Masas quísticas dolorosas, que aumentan con la progesterona, pero en la ecografía son quistes limpios. ¿Ya? Solamente por si acaso, solo 4% de los fibroquísticos se complican con una neoplasia, ¿ya? Con un precáncer en todo caso, ¿ya? Pero si te preguntaran, la mastopatía fibroquística es factor de riesgo para cáncer de mama. Cuando la paciente sufre un traumatismo en la mama, ocurre una necrosis grasa. Y la calcificación es una calcificación en cáscara de huevo o en paréntesis. Una macrocalcificación circunscrita. Eso es típico de la necrosis grasa. ¿Ya? Macrocalcificación. ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente de la mama? El fibroadenoma. Correcto. ¿Cuál es su clínica del fibroadenoma? Es en mujeres menores de 30 años. Es una masa móvil, no dolorosa. ¿Correcto? No dolorosa. ¿Qué se diagnostica con qué? Con ecografía. ¿Cómo es la lesión? Es un quiste homogéneo. Fibroadenoma. ¿Ya? En cambio el filodes, ¿en quién es? En la mujer pasada de los 40 años. Es una masa dura, pero es benigna, ya, dura. Es recidivante. Sacan, crece, sacan y crece. Y la pregunta que siempre nos hacen, el papiloma, ¿se acuerdan? Entre 40 y 60 años aproximadamente puede ocurrir papilomatosis que te da telorragia, uniporo, ¿no es cierto? Ese es el papiloma, telorragia uniporo con hincadas en la mujer alrededor de los 50 años. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos con cáncer, que es la patología maligna, ¿no es cierto? ¿Cuál es el cáncer más frecuente de la mujer de ciudad? Mama. ¿Correcto? Mama. Y luego va a venir útero. Y luego va a venir ovario. Y al último viene cuello, pues, ¿no? Porque es de la paciente en sitios desarrollados. En cambio, si te preguntan el cáncer más frecuente de la mujer en el campo o de la mujer de bajos recursos, ese es útero. ¿Ya? Muy bien. Por eso cuando nos preguntan en el Perú, ¿cuál es el cáncer más frecuente de la mujer? Cuello. Porque agarramos toda la zona rural. Pero si te preguntan en Lima, ¿cuál es el cáncer más frecuente? Mama. Y en general, en la NCCN, el orden de los cánceres de la mujer es mama, útero, ovario y cuello, si es mujer de país desarrollado. ¿Está bien? País desarrollado. ¿Eh, chicos? Muy bien. Entonces, nuevamente, si te preguntan cuál es el orden, mama, útero, ovario, cuello, si es país desarrollado. Si preguntan en Perú, primera causa cuello, y en Lima, Trujillo, Cusco, esas ciudades, mama. Y hay segunda causa acá, que sería cuello, pues, ¿no? O sea, acá sí, segunda causa cuello. Y en Perú, segunda causa, mama. ¿Está bien? Pero esto de acá le estoy poniendo desde la NCC. Muy bien. La prevalencia del cáncer de mama es alrededor del 13%, por si acaso. Esporádicos son el 70%, familiares el 15% y hereditarios menos del 10%. ¿Ya, chicos? ¿Cuál es el factor de riesgo para cáncer de mama? El más importante, ¿cuál es? La edad. El factor más asociado es la edad. Sobre todo, pasado los 40 años, el riesgo se presenta de forma importante. ¿Ya? ¿Qué otro factor tienes? El exceso de estrógeno o de estrona, no se olvide. La disminución de la lactancia, si la mujer no lacta es un factor de riesgo. Edad, el gen BRCA, BRCA1, BRCA2. Los estilos de vida, o sea, la dieta occidental y el sedentarismo son factores de riesgo adicionales. ¿Ya? La mayor exposición, o sea, una menarquia precoz y una menopausia tardía, o sea, una exposición larga a estrógenos, es factor de riesgo para mama.
De estos, ¿cuáles han preguntado? La edad, el más importante, y el BRCA, el que da el hereditario. ¿Ya? El hereditario. ¿Cuándo debe arrancar un screening de mama aproximadamente? Depende, ¿no es cierto? Para la NCCN arranca a los 40 años, pero para la NICE puede arrancar a los 49 años. ¿Ya, chicos? Y debemos poner fin al screening aproximadamente a los 74. Ya no es necesario, pasado los 70, hacer un screening de mama. ¿Ya, chicos? ¿Cuáles son los signos de malignidad de una mamografía? Son dos: las microcalcificaciones y las lesiones nodulares espiculadas. Las microcalcificaciones y las nodulares espiculadas son la malignidad de la mama. ¿Se acuerdan los BI-RADS? 0, no veo nada. 1, normal. 2, benigno. 3, probablemente benigno. 4, probablemente maligno. 5, maligno. Y 6, biopsia. ¿No es cierto? 0 nada, 1 normal, 2 benigno, 3 probablemente benigno, 4 probablemente maligno, 5 maligno, 6 biopsia. Confirmado. Por lo tanto, ¿cuáles son los que tienen que hacer biopsia? 4 y 5. 4 y 5 tienes que hacerse biopsia con aguja gruesa para el diagnóstico. ¿Y qué hago con el 3, doctor? Con el 3 tengo que hacer revisiones cada 6 meses. Según la COG, ¿cuánto se hace un screen de mama? Anual. Según la COG y la NCCN es anual. En cambio, bianual según la NICE. ¿Ya? La NICE es bianual, la COG es anual. Entonces, cuando encontramos un BI-RADS 3, haces control cada 6 meses. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de mama? El diagnóstico final de cáncer de mama es con la biopsia. Biopsia, ¿no es cierto? La biopsia puede ser cielo abierto, puede ser una tumorectomía o puede ser por una biopsia por aguja gruesa o arpón. ¿Cuáles son los dos tipos de cáncer de mama histológicamente? El más frecuente, ¿cuál es? El ductal, muy bien. Y el segundo puesto, pero era considerado un marcador de riesgo, aunque ahora la literatura parece que está cambiando, el lobulilla. Es una pregunta así, puede ser peligrosa. Recientemente, en los últimos 2 años, han habido estudios que han demostrado que el lobulillar no es un marcador de riesgo. Históricamente, en todos los libros, inclusive, es un marcador de riesgo. ¿Ya? Muy bien. Este es de la mujer mayor, de 60 años. Este es de la mujer joven. ¿Ya? Este es el que te da mamografía positiva. Esta es la que no te sale nada en la mamografía negativa. ¿Ya? Muy bien. Las cirugías del cáncer de mama, no se olviden, son la conservadora, cuando se conserva la mama, la conservadora, que siempre debe ir seguido de radioterapia. Y luego tienes las mastectomías, donde se sacan las mamas, ¿no es cierto? La tipo Madden y la tipo Pate. Se llama tipo Madden porque prevalece el pectoral menor, que es la más usada, y la tipo Pate es porque se vuelan al pectoral menor, que ya no se usa porque da mucho linfedema. La más usada es la tipo Madden, esta de acá, ¿ya? En la que preserva el pectoral menor. Luego, cuando un cirujano va a hacer linfadenectomía, no se olviden, tiene que sacar por lo menos 10 ganglios, ¿correcto? 10 ganglios de los 3 niveles de Berg, por si alguna vez les preguntan. El pectoral menor es el nivel medio, retropectoral, suprapectoral, infrapectoral. Son los 3 niveles de Berg, según el pectoral menor. Infrapectoral, retropectoral, suprapectoral son los niveles de Berg. Se sacan 10 ganglios y esa es una linfadenectomía exitosa. Pero pregunta el residentado, ¿cuál es la complicación de la linfadenectomía? El linfedema. ¿Ya? ¿Cuál es el sitio más frecuente de metástasis de la mama? Ganglios axilares. ¿Correcto? Después,
históricamente el lugar más frecuente era pulmón, pero ahora está junto con hueso, porque hay más técnicas de diagnóstico. Entonces yo les recomiendo que sigan marcando pulmón siempre y cuando en la pregunta no diga pleura. Si pleura sumas con pulmón, de lejos le gana el hueso. Pero si en tu clave tienes pleura, pulmón y hueso, no, ahí sí pueden marcar hueso. Porque inclusive en el Up to Date, en Medscape, ligeramente el hueso le gana al pulmón. Pero la pleura, que está en tercer lugar, cuando lo sumas al pulmón, gana. Por eso, en la única pregunta que vi en el residentado, había pulmón versus hueso. Ahí yo marcaría pulmón porque no están escribiendo la pleura. ¿No, chicos? Sí, esa pregunta sí es con truco. Porque actualmente las mujeres están yendo con más gammagrafía ósea y está saltando las metástasis de hueso. Esto sí te pueden preguntar. El hueso más frecuente metastásico son las vértebras. Muy bien. Estadiaje del cáncer de mama, recuerdan, el T1 es menor a 2, el T2 de 2 a 5 y el T3 mayor a 5 centímetros. ¿Ya? Los puntos de corte más importantes, 2 centímetros. Pero no se olviden, menor a 1 centímetro se puede hacer cirugía conservadora y mayor a 1 centímetro va a depender de la localización. ¿Ya? Pero aparte del TNM, ¿recuerdan qué hay que hacer? El hormonal, ¿se acuerdan? Estrógeno, progesterona positivo, ese es buen pronóstico, y el ERNEU tiene que salir negativo, ¿no? El mejor estadiaje hormonal es positivo estos dos, negativo este. Entonces, ¿cuándo uso tamoxifeno o raloxifeno? Cuando tengo receptor de estrógeno, progesterona positivo y la mujer es una premenopáusica. ¿Ya? ¿Cuál es el anticuerpo monoclonal en el cáncer de mama? ¿Cuál es? El trastuzumab. El trastuzumab cuando la paciente es receptor HER2 positivo. Trastuzumab. ¿Digo? ¿Cuál es el factor protector más importante de mama? El más importante, la oforectomía antes de los 35 años. Si a una mujer le quitan los ovarios antes de los 35, es el que más protege de mama. Pero no, pues eso no es frecuente, ¿no? Lo más frecuente es la lactancia, por ejemplo. Más de 16 meses lactando es un buen factor protector. Más de 5 hijos, ¿ya? Multiparidad es un factor protector de cáncer de mama. ¿No, chicos? Muy bien. Seguimos. Cáncer de cuello. A ver cómo están en cáncer de cuello. ¿Se acuerdan cuál es la zona de transición? Es la zona límite entre el epitelio plano columnar del útero. ¿Con qué epitelio? Perdón, epitelio simple columnar plano. Epitelio simple columnar contra el epitelio plano poliestratificado no queratinizado de la vagina. Esa es la metaplasia cervical. ¿A qué edad la metaplasia cervical aproximadamente se mete dentro del endocervix? A los 19. ¿Ya? Por eso es factor de riesgo las relaciones antes de eso. ¿Cuáles son los papilomas oncogénicos? 16, 18, los 30 y 50. ¿Ya? ¿Cuáles son los no oncogénicos o poco oncogénicos? 6, 11 y los 40. ¿Ya? Los poco oncogénicos. ¿Cuál es el factor de riesgo de cáncer de cervix? Depende, doc. Para adquirir, ¿cuál es el más importante para adquirir? La promiscuidad. La promiscuidad es el principal factor de riesgo para adquisición. En cambio, persistencia. ¿Qué es persistencia? Cuando por más de 2 años tienen el virus. Eso es la inmunosupresión. El más importante de persistencia. Y para la malignidad, el factor más importante es la neovascularización. Cuando se forman neovasos. Por eso recuerden siempre, el signo más precoz, colposcópico y específico de cáncer son los vasos atípicos. ¿Ya? Si les preguntaran. Vasos atípicos. Muy bien.
algoritmo del PAP, todos, ¿no? Eso es lo más importante de esto, ¿no? Todo Papa Nicolau positivo, ¿qué tengo que hacer? Colpo. Todo Papa Nicolau positivo, porque es una prueba de screening. Si la colpo sale positiva, o sea, puedo ver la lesión, entonces ¿qué tengo que hacer? Biopsia. Pero si la colpo sale negativa, no puedo ver la lesión, ¿qué tengo que hacer? Repito el PAP. Si en el segundo PAP me sale positivo, quiere decir que tengo dos PAP positivos pero una colpo negativa. Entonces, ¿dónde está la lesión? Adentro. ¿Qué tengo que hacer acá? Cono diagnóstico. Pero si en el segundo Papa Nicolau me salió negativo, el primero positivo y este negativo, simplemente alta, ¿no? Se va. Hubo un error en el primer Papa Nicolau. Muy bien. Si en la biopsia inicial o si en el cono diagnóstico, en estos dos, ¿no es cierto? El paciente, en estas dos opciones, el paciente sale en la biopsia o este cono NIC1, ¿qué hago con el NIC1? Observación, ¿no es cierto? Observación. Que recomienda que el paciente con NIC1 se haga serotipificado de virus del papiloma, sobre todo si es una mayor de 30 años. ¿Ya? Eso es lo que se hace en una biopsia o cono NIC1. Pero si la biopsia y el cono es NIC2 o 3, entonces ahí ¿qué tiene que hacer? Cono terapéutico, ¿no? Se supone, bueno, si acá ya hice cono, no hay problema, ¿no? Hay que ver los bordes. Pero si acá hice biopsia, cono terapéutico, NIC2 y 3. ¿Ya? Este cono en el NIC2 y 3 se prefiere que sea con azalip, ¿no es cierto? Azalip, caliente. En cambio, si sale cáncer in situ, ¿se acuerdan? Si sale cáncer in situ, ¿cuál es el manejo? Igual es cono, pero se recomienda que sea un cono frío. ¿Por qué frío? Por los bordes, nada más. ¿Ya? Ese es el manejo, el algoritmo del PAP. Entonces, otra vez, toda mujer con PAP positivo, o sea, low SIL o HSIL, ese es un PAP positivo, no confundir con el ASCUS, ¿ah? Si sale ASCUS es otro manejo, ¿ya? Se pide DNA, papiloma. Low SIL o HSIL, le hago colpo. Colpo positiva, ¿qué es positiva? Que yo veo la lesión. ¿Cuáles son los test para ver la lesión? El ácido acético, el test de Schiller. El ácido acético y Schiller. Si veo la lesión, la biopsio. Si sale NIC1, la observo, ¿cierto? Y le hago su serotipo papiloma si es mayor a 30. Si no sale nada en la colpo, repito el PAP. Si el PAP sale negativo, alta. Si el PAP sale positivo, cono. Y una 97 cono sale NIC1, lo mismo. Y el NIC2-3, cono azalip, caliente. Y si es in situ, se prefiere el frío para los bordes, ¿no? Porque eso nos han preguntado en el residentado y es lógico, bueno, te ponen en la clave el azalip y el frío. Era para evaluar si recordábamos eso. Entonces, ¿cuáles son las 3 lesiones sugestivas de malignidad en la colpo? ¿Se acuerdan? Aceto blanco. Muy bien. Vasos atípicos. Y según la guía actual, el test de Schiller, positivo o negativo, da igual. El Schiller no es específico. ¿Ya? Entonces, las lesiones de malignidad son el aceto blanco y los vasos atípicos. Es lo más importante, porque el Schiller no es específico. ¿Ya? Desde Schiller lo que buscaba es teñir el glucógeno, ¿no es cierto? Schiller. Muy bien, entonces Schiller es para el glucógeno en el cuello. En cambio el test de Collins, ¿para qué era? Para ver los coilocitos en la vulva, no se olviden, ¿ya? Uno es para ver el glucógeno en el cuello, que eso es lo normal, y el test de Collins es para ver los coilocitos en la vulva, Entonces, si un paciente tiñe su glucógeno, entonces ¿es un cáncer? Probablemente no. Schiller negativo. Y el Schiller es positivo cuando el paciente no tiñe el glucógeno, por ende puede ser una célula maligna. Pero dijimos positivo y negativo no son criterios.
En cambio el test de Collins es con azul de toluidina, ¿recuerda? Y es para ver coilocitos en la vulva, cáncer de vulva. ¿Ya? Muy bien, ¿se acuerdan el Papa Nicolau? ¿Cuáles eran los 3 resultados que nos podía dar el Papa Nicolau? Nos puede dar normal, inflamado y anormal, ¿no es cierto? Este anormal podía ser epitelial o glandular, y el anormal epitelial se dividía en ascus, en Lowsil y en HCl, y el glandular se dividía en agus y cáncer adenocarcinoma, ¿ya? Entonces el que nos importa es el epitelial, ¿verdad? Porque el 90% son epiteliales. Entonces los patrones anormales son ascus, Lowsil y HCl. ¿Qué es ascus? Lesión incierta. ¿Qué tiene que hacerse con la paciente en la lesión incierta? Si es mayor a 30 años, lo recomendable es un DNA de papilomavirus humano, ¿correcto? Y si es mayor a 30 años, se recomienda hacerlo, pero lo que sí se recomienda es espaciar la observación por lo menos en el primer año a 6 meses. ¿Ya? ¿Se puede hacer colpo? Sí se puede. Lo que no es necesario es la biopsia, no se olvide. ¿Ya? Mayor de 30, papiloma DNA, menor a 30, observación de cerca. En cambio, si sale Lowsil o HCl, ¿se acuerdan a qué se correlacionaba el Lowsil? Al NIC1. En cambio el HCl al NIC2, 3 o cáncer in situ. Entonces estos de acá, el HCl sí debía ir a cono y el Lowsil tenía que ir a lo mismo, observación o papiloma. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Cuándo deberemos arrancar el screening de Papa Nicolau? A los 21 años, sin importar el antecedente sexual. ¿Correcto? Cuando tomamos una biopsia, ¿cómo se llama la clasificación? De Richard. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la clasificación de Richard? NIC1, NIC2, NIC3 y cáncer in situ. ¿Se acuerdan, no es cierto? Cuando agarraba el tercio superior, NIC1. Cuando agarraba el tercio medio, NIC2. Cuando agarraba parte del tercio interno, NIC3. ¿Y cuándo era in situ? Cuando agarraba hasta la membrana basal. ¿Ya? Los 4 NICs. Muy bien. ¿Cuándo se llama cáncer de cervix? Cuando ya pasó la membrana basal. ¿Se acuerda? Cuando ya atravesó la membrana basal, eso se llama cáncer de cervix. El estadio 1 es el que está confinado ¿a dónde? Al cuello. El estadio 2 es porque ha ido más allá del cuello. 2A, vagina. 2B, paramétros. ¿Sí o no? Y el estadio 3, ¿cuál era? 3A, cuando va a la vagina pero distal, y el 3B, cuando va hasta la pared pélvica. No se olvide. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la gran clínica en el cáncer de cervix? ¿Qué tiene que haber? Una masa que haga una hemorragia uterina anormal, pero asociada al coito. ¿En qué estadio hacía falla renal? En el 3B. Hace insuficiencia renal crónica por obstrucción. ¿Ya? ¿Y a partir de qué nivel dolía? Del 2B. Aparece dolor cuando agarra parámetros. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya habíamos dicho, el tratamiento del NIC1 básicamente es observación y o serotipificación del BPH dependiendo de la edad y los recursos. El tratamiento del NIC2 y 3 era cono terapéutico siempre y cuando tenga los márgenes libres, ¿no es cierto? Más de 2 centímetros libres, cono terapéutico. El estadio T1A1, ¿cómo es eso, Doc? El que es menos de 3 milímetros, ya, de ancho y menos de 5, o sea,
menos de 5 milímetros como máximo de ancho y 3 de profundidad, el T1A1 es el único que se puede tratar con cono, ¿ya? T1 porque es pequeña la lesión, A1 porque es microscópica, menor a 3 milímetros de profundidad y 5 milímetros de ancho. Entonces, este es el límite o el extremo para decir que puedo tratar con cono. ¿Ya, chicos? Muy bien. Es irresecable cuando tiene más de 4 centímetros, ya no se puede operar, o es estadio 2B, o sea, agarró el parámetro. Ya no se toca si agarra el parámetro o es mayor de 4 centímetros. ¿Ya? Si es una gestante, en la primera mitad es igual que en las mujeres no gestantes. En cambio, en la segunda mitad se prefiere esperar al parto. El manejo del NIC, no estoy hablando del cáncer, el NIC en la primera mitad como cualquier mujer, en la segunda mitad esperar. Y el manejo del cáncer, doc, no, esto sí es especialista, porque eso implica histerectomía. ¿Ya? Ese sí no vamos a estudiar. Muy bien, estamos terminando. Cáncer de útero. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de endometrio? Los mismos de la hiperplasia. ¿Se acuerdan lo que hicimos hace un rato? De la hiperplasia. Pero ojo, eso explica el 80% de cánceres. Hay un 20% de cánceres que no se asocian al estrógeno. No lo olvides, ¿ya? Son los no endometrioides. Los no endometrioides. ¿Ya? Sobre pregunta residente. Entonces pongan acá tipo histológico del cáncer de endometrio. En el asiento tienes los endometrioides, que son los que responden al exceso de estrógenos, y tienes los no endometrioides, que esos no tienen nada que ver con el estrógeno y es de las chicas jóvenes. ¿Ya? ¿Cuál es la clínica del cáncer de endometrio? Es una hemorragia uterina normal, pero que no se asocia al coito, porque el tumor está adentro, ¿no es cierto? Una hemorragia uterina normal, de tipo metrorragia. Esa es la clínica. Pero lamentablemente la mayoría que son asintomáticos. ¿Ya? Cuando el cáncer de endometrio avanza, te da la clínica similar al cáncer de cuello, no lo olvides. Si el cáncer de endometrio baja al cuello, te va a dar la clínica del cáncer de cuello. ¿Cuál era? La falla renal crónica y el dolor. ¿Ya? Cuando avanza. Muy bien. Cuando le haces papanicolada a un cáncer de endometrio, ¿qué lesiones te pueden salir? El agus o lesión glandular atípica. ¿Ya? Las dos opciones en el papanicolado es el agus o la lesión glandular atípica. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente con agus o atípico, tenemos que hacer una biopsia, ¿ya? Para descartar cáncer de endometrio. Bien. En el estadiaje, pero te pregunto, ¿el agus te da endometrio cáncer? No. Lo más frecuente cuando tengas un agus es que te salga una hiperplasia endometrial. Pero igual hay que hacer. Muy bien, cáncer de endometrio, ¿se acuerdan, chicos? Estadio 1, 2 y 3. Este era más fácil, ¿no? ¿Cuál era 1? Cuando estaba solamente dentro del útero, del cuerpo. Dentro del cuerpo. Estadio 1 es cuando está dentro del cuerpo uterino. Y se divide en 1A o 1B en función de si está en la mitad o más de la mitad de ¿dónde? Del miometrio. Si está menos de la mitad o más de la mitad del miometrio. En cambio, estadio 2 es porque ya se fue al cuello. Y estadio 3 porque se fue a otro órgano. ¿Ya? No lo olvides. Cuerpo 1A, menos de la mitad, 1B, más de la mitad. El único que se puede tratar curativamente es el 1A. El 1. ¿Se acuerdan los dos síndromes que iban con cáncer de cuello, de endometrio? Lynch y Cowden. Lynch ha sido pregunta, por si acaso Cowden. Lynch se asocia a cáncer de endometrio y a cáncer de ovario, a los dos. Por si acaso. Hay un cáncer más. ¿Cuál más falta? Lynch. Colon.
colon, endometrio y ovario. Muy bien, ya estamos terminando. Ahí acaba el gineco. ¿Cuáles son los tipos de tumores del ovario? ¿Ya? ¿Se acuerdan? Por tejidos. ¿Sí? No, el síndrome de Cohen es una dentro de los déjame hacer el término adecuado, las neoplasias múltiples genéticamente relacionadas, ¿correcto? Tienes el Lynch, que se va con pólipos colónicos, cáncer de colon, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, y el síndrome de Cohen, que va con cáncer de endometrio, puede ir con cáncer de mama y con patología cutánea. Ese es un espectro de cánceres genéticamente relacionados, ¿ya? Lynch y Cohen. Ahora vamos con ovario. Miren, los ovarios, chicos, los ovarios se clasifican por tejido y por masa. No se olviden, ¿ya? Entonces, cuando tú tengas un ovario, recuerda así, tienes los tumores epiteliales del epitelio celómico, tienes acá los tumores del estroma, que son los que envuelven, o sea, la granulosa, lo que envuelve a la célula germinal, y los tumores de las células germinales. Estroma, epitelio celómico y germinal. Son los tres tejidos, ¿ya? Si te preguntan cuál es el tumor de ovario más frecuente por tejido, ¿cuál es? El epitelial, ¿correcto? El más frecuente por tejido. Muy bien. En cambio, si te preguntan masa anexial, así a secas, masa, entonces tienes los quistes, tienes las masas quísticas, tienes las masas sólidas, para el diferencial. Entonces, si te preguntan, la masa anexial más frecuente es quística, más que sólida, quística. Y dentro de los quistes, en orden, tienes el quiste funcional, el quiste endometrioide, los quistes malignos y los quistes benignos. ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? Benignos. Entonces, una cosa es que te pregunten el tejido epitelial, germinal, estromal. El más frecuente, epitelial. Otra cosa es que te pregunten la masa. La masa puede ser quística o sólida, ¿correcto? Se llama quística porque en la ecografía es anecoica. Se llama sólida porque tiene ecos. Y puede ser mixta si tiene quiste y sólido, pues, ¿no es cierto? Si te preguntan quiste, es el que tiene líquido. Pues puede ser el funcional, endometrioide, maligno, benigno, en ese orden, ¿correcto? Lo que pasa es que el funcional no es persistente. O sea, yo les tomo ahorita una eco y van a tener su quiste, pero al próximo mes ya no va a estar. Entonces, si te preguntan los quistes persistentes, son estos de acá, los persistentes, ¿correcto? Por eso en algunas preguntas la clave es endometrioide, en otras preguntas es quiste funcional, en otras preguntas es epitelial. ¿Entienden? Porque son cosas diferentes, ¿ya? Muy bien. En cambio, si te preguntan, ¿cuál es de estos cuatro, cuál es el único maligno? Pues, los quistes malignos. O si te preguntan, ¿cuál es el quiste benigno más frecuente? ¿Tú qué vas a marcar? Funcional. Luego endometrioide, luego los quistes benignos, en este caso epiteliales. Si te preguntan, los quistes que no son el funcional y no es el endometrioide, o sea, los quistes epiteliales benignos, ¿ya? Los quistes epiteliales benignos que no sean endometrioide, porque el endometrioma se forma acá, por si acaso. El endometrioma se forma en esta estirpe histológica. Solo los benignos, el cistoadenoma seroso es mayor en frecuencia que el mucinos. ¿Está bien? Entonces, si te preguntaran los quistes benignos epiteliales y en la clave no hay endometrioma, entonces están hablando del seroso contra el mucinos, ¿ya? Pero si te preguntan los malignos, si la pregunta es maligno, eso es recontra fácil, estás acá. Entonces los malignos son el cistoadenocarcinoma seroso, es mayor que el cistoadenocarcinoma mucinos, ¿ya? Es mayor el seroso que el mucinos. Maligno, maligno. Y si te preguntan, el maligno más frecuente es en las mujeres ancianas.
porque en las niñas o en las jóvenes lo que manda son los quistes benignos. Muy bien, entonces el estirpe de cáncer de ovario, ya habíamos visto, epitelial es el más frecuente, luego le sigue germinal y el más raro es el estromal, ¿ya? Por estirpe. Entonces, dentro del epitelial el seroso le gana al mucinos. ¿Cuál es el tumor de ovario que tiene epitelio transicional? El tumor de Brenner. Muy bien, de Brenner. ¿Cuál es el que te causa hipertiroidismo? El que tiene elevada la TSH, el estruma ovari. El estruma ovari. ¿Cuál es el que te da síndrome de Meigs? El fibroma. El fibroma. ¿Ya? Y este fibroma, correcto, el síndrome de Meigs, del fibroma, tiene que ser con ascitis. ¿Y el otro qué es? Derrame pleural, pero ipsilateral al tumor. ¿Ya? Ese es. Que ojo, pregunta de Neumo, puede ser exudado o puede ser transudado. En verdad puede ser los dos. ¿Ya? Muy bien. En cambio, ¿qué es el Krukenberg? No, el Krukenberg es un cáncer gástrico, pero que se ha ido ¿a dónde? Al ovario, ¿no es cierto? Ese es Krukenberg, no confundir. ¿Qué cánceres de toda la mujer van con el dietilestilbestrol? Los cánceres de células claras, de la vagina, del útero, de las trompas o del ovario. ¿Está bien? Puede haber cáncer de células claras en la vagina, útero, trompa y ovario. El lugar más frecuente es vagina, células claras. Seguimos. ¿Cuál es la neoplasia? Ojo, cuando digo neoplasia me refiero a benigna y maligna. Ovárica más frecuente en las jóvenes, nunca te olvides, el quiste. La lesión más frecuente es el quiste, pero aguanta, dice neoplásica. Entonces, neoplásica, ¿qué significa? Sólido, ¿no es cierto? Sólido, o sea que hay un componente sólido. Entonces, ¿cuál es el quiste? Neoplásico, más frecuente el quiste dermoide, porque tiene dentro de su quiste zonas de hipercaptación. Entonces, nunca te olvides, el quiste dermoide, es cierto, tiene agua, quistes, pero tiene zonas de ¿qué? Hiperecoicas. Por eso este quiste dermoide es mixto, porque tiene componente quístico y componente sólido, por eso se considera una neoplasia benigna en gente joven. ¿Está claro? Ya. Si te pondrían cuál es la neoplasia maligna ovárica en jóvenes, ¿cuál será? ¿Cuál es su maligno de este? El disgerminoma. El disgerminoma, ese es el maligno del dermoide. ¿Ya? Pero acá te dice neoplasia neutra. Entre benigno y maligno, más frecuente es benigno. Y cuando digo jóvenes, se refiere a menores de 20 años. O sea, bien jóvenes. Bien jóvenes. Toto, ¿cuál es factor de riesgo para cáncer de ovario? Primero vamos a pensar, ¿dónde es más frecuente el cáncer de ovario? En las ancianas. Entonces los factores de riesgo son la edad, mayor a 60 años o 65, según la OMS, porque 60 es en el maíz nomás, 65, adulto mayor. ¿Qué es otro factor de riesgo? El paciente que ha tenido o que tiene una clínica, acá está la clínica de disuria, el bloating, o sea, el abalonamiento abdominal, ¿correcto? El dolor abdominal, la llenura precoz, son los factores clínicos o la clínica que hace sospechar cáncer de ovario. Entonces, una disuria, bloating o hinchazón, dolor abdominal y llenura precoz. En una mujer de 65 años obliga a descartar cáncer de ovario, ¿correcto? ¿Quién o qué otra cosa es un factor de riesgo cuando una paciente tiene múltiples ovulaciones? O sea, que sea nulípara. Si es nulípara, entonces tiene múltiples ovocitaciones y eso es factor de riesgo de cáncer de ovario. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vénganse para acá. Ante una paciente de 65 años a más con esta clínica, obligado que tengo que pedirle cuál es el primer examen auxiliar. Doppler, ecodoppler de anexos o de ovarios, lo primerito. Y después tengo que pedir marcadores.
¿Cuáles son los marcadores CA? 125 y CA 19,9. Son los marcadores de la anciana, porque si te preguntaran los exámenes auxiliares de la joven, es Doppler, pero ¿qué marcadores le pido en la joven? Aparte de estos: alfa fetoproteína, carcígeno embrionario, lactato deshidrogenasa y beta HCG. Son los marcadores que se piden en la masa ovárica maligna en la niña: alfa feto, CEA, lactato, beta microglobulina, ¿ya? Perdón, beta HCG, ¿ya? En cambio en la anciana solamente CA 125 y 19,9. ¿El 125 para quién es? Para el seroso. Y el 19,9 para el mucinoso. Perfecto. Por eso también se usa en otros cánceres mucinosos, como cuáles: 19,9, páncreas y el adeno de vías biliares, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué otro tumor te puede aumentar el CA 125? El endometrioma. El endometrio. Muy bien. Y finalmente el cáncer de ovario. ¿Cuál es el estadio 1? Cuando está confinado al ovario. El estadio 2, cuando ya sale del ovario, ¿no es cierto?, y se implanta en el peritoneo solamente. Y el estadio 3, cuando ya se va a otro órgano. Estadio 1, confinado al ovario. Estadio 2, implantación peritoneal. Estadio 3, a otro órgano. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo disemina el cáncer de ovario? Nunca lo olviden. Peritoneal. ¿Cómo diseminaba el cáncer de útero y el cáncer de cuello? Locorregional, igual que el colon, locorregional. ¿Y cómo era la mama? Linfático. ¿Ya? Y para terminar, se llama enfermedad de Payet de mama al eczema periareolar, que sale por el pezón y se asocia a un cáncer in situ. ¿Pero de dónde? De los conductos galactóforos. ¿Ya? ¿Qué es la enfermedad de Payet? Es un adenocarcinoma de los galactóforos que sale por el pezón y hace un eczema alrededor de la mama. Ese es Payet. Y se llama Payet extramamario porque igual es un eczema, pero vulvar. Un eczema vulvar que puede ir inclusive hasta los muslos. Y también es un cáncer in situ, pero en este caso de un carcinoma epidermoide de vulva. Carcinoma epidermoide de vulva. ¿Ya, chicos?